Bueno, muy buenos días. Yo ni modo de que me autopresente, ¿verdad? Digo, yo creo que ya me conocen, entonces yo creo que ya la presentación ya sale sobrando. Yo quisiera darles la bienvenida a todos ustedes, muy particularmente a las señoras esposas de los funcionarios de Inbursa que nos hacen favor de estar hoy con nosotros, bienvenidas, pero pues a todo el público que viene a escucharnos semana a semana, sobre todo en este nuevo ciclo que versa sobre los documentos más raros o menos conocidos en el Centro de Estudios de Historia de México, CARSO. Ya ven que ya tuvimos el Códice Totomislahuaca, que por cierto, actualmente está expuesto en el nuevo Museo Sumaya, que la inauguración será el 28 de marzo. Ahí está expuesto de una manera espléndida y yo creo que el maestro que nos dio la conferencia estará muy contento de verlo ahí porque aprendimos mucho con su conferencia. Así que hemos estado viendo cuáles son esos documentos menos conocidos y dentro de este ciclo ocupa un lugar muy especial la figura de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿verdad? Sobre todo esta semana que se está celebrando en el mundo el Día de la Mujer o la Semana de la Mujer, que particularmente en México el lunes lo inauguró la señora Margarita Zavala en Bellas Artes, que fue espléndido esa inauguración de ese congreso que actualmente se está llevando en el propio Palacio de las Bellas Artes. Yo dije, bueno, pues tocó en suerte que esta charla que yo les voy a ofrecer esté mediante una de las grandes figuras de la historia de México, que es Sor Juana Inés de la Cruz, ¿verdad? De Sor Juana se ha escrito muchísimo, y yo recuerdo, como seguramente muchos de ustedes recordarán, que cuando fue el gobierno del licenciado López Portillo, su hermana le dio un gran impulso a los estudios sobre Sor Juana Inés de la Cruz y que llevó a cabo la restauración del antiguo convento de San Jerónimo, que hoy está convertido en la Universidad del Claustro, fundado por ella y espléndidamente bien llevado por su rectora Carmen Beatriz López Portillo, que le ha dado un impulso enorme y que es un centro de educación muy importante en la antigua Ciudad de México, hoy llamado el Centro Histórico. Así que yo creo que queda de una manera muy interesante. Por cierto, nada más como anécdota, ¿se acuerdan que el pueblo siempre es muy sabio y cuando destaca a alguien siempre le pone un sobrenombre, ¿verdad? Nadie se escapa, ¿verdad? Y me acuerdo que ella fue tan impulsora, tan dedicada a rescatar muchos documentos y objetos de Sor Juana Inés de la Cruz, que el pueblo le llamó la pésima musa. ¿Se acuerdan que? Entonces me acuerdo mucho, porque bueno, siempre en el gobierno destaca la gente y el pueblo siempre pone, bueno, no nada más con grandes personajes, sino quien ocupa un cargo de repente, bueno, pues se le tiene que poner uno. Y ella se sentía la reencarnación de Sor Juana, y me acuerdo que estaban buscando los restos de Sor Juana como hasta ahora, que es imposible encontrarlos. ¿Por qué razón? Porque normalmente, después de pasados unos años, las religiosas que eran enterradas en el coro bajo pasaban a un osario común. Entonces es muy difícil rescatar los restos de Sor Juana y en última instancia, ¿qué importa, verdad? Si lo que importa es su obra y la presencia que ella tiene hasta la época actual. Yo a los alumnos siempre les digo, ¿dónde conocen a Sor Juana? Y me dicen, bueno, los billetes de 200 pesos. Y le digo, sí, es muy curioso que un país laico como México ostente en su como dijéramos, en su moneda la figura de Sor Juana, pero la conserva por su presencia cultural, desde luego, no como religiosa, pero no podemos tampoco deslindar la figura de Sor Juana dentro de su contexto religioso. Muchos han escrito sobre Sor Juana, desgraciadamente equivocadamente, muy equivocadamente, porque no conocen el contexto histórico, y nosotros no podemos separar a una religiosa como Sor Juana de su contexto histórico, y menos a veces por investigadores que no son
no son latinos, que son norteamericanos, y entonces se la tratan de apropiar diciendo que fue la primera feminista, etcétera, etcétera. Pues no es cierto, porque no se le pueden dar una característica muy del siglo XX o XXI a una figura religiosa del siglo XVII. O peor todavía, Martín Moreno, con el perdón de ustedes, que la saca totalmente del contexto y le inventa cosas que él quiere transmitirle a una religiosa del siglo XVII. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando entramos a momentos históricos, a rescatar la figura de un individuo, porque hay que contextualizarlo. Si lo sacamos de su contexto, estamos equivocados. Cuando se lee la poesía de Sor Juana hay que leerla en el contexto en el que ella escribió, no en el contexto actual para poderla interpretar. Entonces Sor Juana hay que darle su justo valor. Que se peleó con el arzobispo, nada de eso es cierto, es falso. Hoy, quien quiera de ustedes leer un poco más sobre Sor Juana, les recomiendo el libro de Alejandro Soriano Vallés, que acaba de publicar, que se llama La doncella del verbo. Está en las librerías, me parece que está aquí en el sótano. Es, a mi modo de ver, en el mundo contemporáneo lo mejor que se ha escrito de ella, porque este autor sí la sitúa y la explica en su contexto religioso. Una monja, sobre todo una monja inteligente, era imposible que se distanciara o se peleara con su prelado, a quien le debía enorme respeto. Entonces no podemos nosotros explicarlo o darle explicaciones que nos conviene como individuos del siglo XXI para decir, claro, Sor Juana era la rebelde, Sor Juana era esto y lo otro. No, porque entonces no podemos darle el justo valor, ¿verdad? Bueno, yo les voy a hablar no tanto de Sor Juana, aunque claro que sí, desde luego, pero les voy a hablar de un documento que llegó aquí al Centro de Estudios hace yo creo que más de 8 años. Cuando a mí me preguntan cómo llegan los documentos al Centro de Estudios, yo les digo, ingresan porque estos documentos quieren estar aquí. ¿Ya? Algunos me dirán, bueno, pues eso es imposible. Bueno, como ya ahora todo se puede creer, ¿sí? Por ahí dicen que si está en la mente algo existe, porque ya está en la mente. Entonces yo digo, bueno, si Humberto Eco dice que en las noches, en las grandes bibliotecas, cuando ya se van los que consultan, descansan los libros y se ponen a platicar unos con otros, ¿no? Pero eso lo digo yo, o en los templos, todas estas estatuas, cuando eran templos, ¿verdad? Es decir, no lo minimalista de ahora que ya va uno a las iglesias, ya no hay nada. No, estos templos barrocos, con los retablos maravillosos dorados, que son simplemente con verlos uno veía el movimiento. Bueno, pues en la noche digo, estos pobres santos que están tallados en madera, sean Cristos, vírgenes, ángeles, etcétera, en la noche salen y dicen, bueno, ahora sí vamos a poder platicar, se sientan en las sillas de las iglesias, platican, hasta seguro se beben el vino, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es como más humano que pensar que todo es estático, ¿no? Bueno, entonces, cuando entran estos papeles al Centro de Estudios, porque uno dice, ¿por qué está aquí este documento, no? ¿Por qué está aquí? Bueno, pues porque llegaron a hospedarse aquí y aquí se les hace difusión a todo lo que hay. Y cuando llegó este documento, hace alrededor de unos 8 años, ya le puedo ir pasando, ¿verdad? Hace como unos 8 años, llegó y yo dije, este legajo algún día será publicado. Y se catalogó, se puso a la disposición de los investigadores y nadie lo había tocado. Y de repente, en este año del 2010, que se conmemora el 360 aniversario del nacimiento de Sor Juana, yo ya lo había visto, pero no recordaba que estaba la firma de Sor Juana. No recordaba que estaba la firma de Sor Juana. Y ustedes saben que tener una firma de Sor Juana o un documento de Sor Juana, pues es un tesoro invaluable. Yo cuando veo el original y veo la firma de ella, yo digo, bueno, pues qué gratificación de poder ver directamente la firma de Sor Juana aquí en esta casa.
no está en un museo, está en una biblioteca que hay que darlo a conocer. Y entonces yo dije, ahora en este ciclo de documentos especiales, pues hay que darlo a conocer, ¿verdad? Claro que Sor Juana es extraña, de haber dicho ahorita no quiero que vean mi firma, porque yo digo, ¿por qué no sale el documento cuando lo digitalizamos hace días y demás? Pero bueno, Sor Juana es caprichosa y se los voy a decir por qué al final, y ya aparecerá si quiere que ustedes lo vean, que seguramente sí, ¿no? Bueno, este documento que les voy a presentar yo a ustedes es muy interesante por muchas razones. Desde luego, para mí, lo primero que me atrajo fue la firma de Sor Juana. Una firma que está entre las 86 religiosas que firman el documento. Sor Juana, totalmente fuera de las explicaciones que han dado los literatos, más que historiadores, pero también historiadores. Sor Juana, yo creo que ella no quería ser protagónica. Tuvo la gracia de ser una genio desde pequeña, porque de acuerdo a la respuesta a Sor Filotea, que es una carta que ella le escribe al obispo de Puebla, Fernández de Santa Cruz, es prácticamente su autobiografía, en una carta larga. Yo creo, por otro lado, que Sor Juana debió de haber escrito también su propia biografía, o quizá no, pero yo a la conclusión que llego es que era una mujer que no era protagónica. Y en este documento vemos que ella está, su firma, entre otras muchas, que como fue la genio, destacó desde muy jovencita. Gracias. Recuerden ustedes que en esta carta a Sor Filotea, ella dice que para aprender más rápido, porque ella decía que era lenta en la memoria y el conocimiento, imagínense, decía que un autocastigo que se daba a ella cuando era niña y no aprendía, dice que se cortaba el cabello, poco a poco, hasta que aprendiera. El cabello en aquella época, hoy ya no, pero en aquella época, era un símbolo sensual de la mujer, ¿no? Hoy ya no, hoy ya las jóvenes todas están pelonas, ¿verdad? Porque no les gusta y todo es porque hay otras formas, pero en aquella época el que una mujer tuviera el cabello corto pues no se veía bien, tenía que ser un símbolo de distinción, sobre todo entre gente acomodada, ¿no? ¿Qué sucedía cuando ingresaban al convento? Se rapaban, por muchas razones. Una, la más práctica, es que como había mucho piojo, entonces, pues como una forma de higiene, las monjas enclaustradas, que además andaban con el cabello, la cabeza tapada, pues obviamente lo hacían, ¿no? Entonces, no creamos que en el siglo XVII la limpieza era como la de ahora, y depende en dónde también, ¿verdad? Yo a algunos alumnos aquí del ITAM les digo, bueno, ahora porque se bañan diario, creo yo, les digo, pero luego pasan y huelen, pero no todo mundo utiliza el baño diario en la actualidad. Váyanse ustedes a los lugares de los alrededores de la ciudad, o aquí mismo en la ciudad, y verán que no. Bueno, en aquella época pues menos, y en un convento menos, porque no era el baño diario, no se acostumbraba. Y de hecho, por ejemplo, sabemos que las celdas de las monjas ricas, como el caso de Sor Juana, pues tenía su propia tina, ¿sí? A saber si se bañaba a diario o no, en fin, no era lo importante, ¿no? Bueno, entonces, esta Sor Juana vive en el convento de San Jerónimo, que pueden ustedes visitarlo, porque sí se admiten las visitas, y pueden ustedes ver los cimientos antiguos. Sor Juana nunca vio la construcción que hay ahora. Esa es del siglo XIX, una remodelación que se hizo después de la independencia, que da la imagen de un gran convento, pero Sor Juana no vivió en ese conjunto conventual que es posterior, sino en uno que ya no existe. Pero ya lo que sí sabemos es que tenía su propia celda con su esclava y con un lujo extraordinario, que eran sus libros. La biblioteca de Sor Juana debió de haber sido una de las grandes bibliotecas conventuales, que cuando hay enfermedades, ella saca a la venta para aliviar a los pobres. Imagínense sacar su propia biblioteca, como está perfectamente bien documentado. Bueno, para enmarcarles entonces este documento, así llegó.
Esta es la portada del documento que llegó con una encuadernación muy posterior, pero esto es lo que abre el conjunto de documentos, el pequeño legajo que viene con esta firma de Sor Juana. Desde luego, esta es letra del siglo XIX. Uno lo ve, es muy fácil de leer, es muy evidente, pues, como dijéramos, lo que es la letra, ¿verdad? Ocupa este fondo, el fondo número 154, y dice: oficios, 12 hojas, convento de la Orden de San Jerónimo, voto de las religiosas del convento de San Jerónimo de la Ciudad de México. Y ahí dice que la Sagrada Comunidad de las Señoras Religiosas del Convento de Santa Paula y expectación de Nuestra Señora del Orden de nuestro Padre San Jerónimo de esta capital hizo el día 18 de diciembre del año de 1686. De creer y defender que María Santísima fue concebida sin culpa original. Aquí está también la relación de todo lo que por la declaración de este misterio tuvo lugar en esta ciudad el mes de mayo de 1855, como igualmente una noticia de lo que se hizo en la fundación de este convento. Eso es el documento. Entonces, quien no sabe, dice, bueno, pues quién sabe qué será esto, es un documento del siglo XIX. Si nosotros vamos a lo que es la documentación, vamos a ver una relación de gastos del siglo XVII, gastos que se hicieron en el convento de San Jerónimo en Nochebuena. No se los voy a leer todo, simplemente destaco que es un documento de lo que las monjas gastaron. Ustedes saben que dentro de un convento como el de San Jerónimo, los gastos eran muy fuertes. En la relación que hay del voto que les voy a mostrar un poquito más adelante, se registran 86 monjas profesas, lo cual quiere decir que la población del convento se duplicaba, porque la mayoría tenía sirvientas, esclavas, algunas sobrinas que iban a tomar clases ahí, etcétera. O sea que era un convento bastante amplio. Yo creo que todos sitúan dónde está el convento. Todavía se puede ver la extensión. Yo me acuerdo que una alumna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional hizo su tesis sobre el convento en el siglo XIX y encontró unos documentos maravillosos de cómo después de la independencia todavía se vendían pequeños lotes dentro del convento para las nuevas monjas. A pesar de que se habían dado una serie de edictos en el siglo XVIII para hacer que las monjas vivieran en comunidad. Muchas de estas monjas, muchos de estos conventos, depende qué convento, vivían en comunidad porque rezaban en ciertos momentos en el templo, pero cada una de ellas tenía su propia casita, ¿verdad? Si quieren ver un ejemplo de ello maravilloso, por otro lado, que actualmente es de la Universidad del Claustro, se puede visitar una celda mucho más moderna, estoy hablando de finales del siglo XVIII, principios del XIX, que le perteneció a la marquesa de Selva Nevada, que era del convento de Regina Coeli. Actualmente es un restaurante que le pertenece a la Universidad del Claustro, que se llama el Céfiro, que nos recuerda mucho a Sor Juana. Ahí los alumnos para la carrera de chefs, ahí llevan a cabo sus prácticas y es un restaurante muy accesible de precio, excelente, donde pueden comer ustedes de lunes a viernes. Nada más como anuncio. Bueno, pero lo que me interesaría mucho, si ustedes van ahí, es que vean cómo era la celda de la marquesa de Selva Nevada. Espléndida, neoclásica, porque fue mandada a hacer. Era una mujer, otro día les hablaré de ella, una mujer muy rica, extremadamente rica, quedó viuda y luego se le muere el hijo, entonces ella queda como muy desencantada de la vida cotidiana y entonces decide hacerse religiosa.
gastaba tanto que luego las hijas la demandaron. Para que estaba platicando con el doctor Sabino sobre un caso que conocemos, que los hijos demandaron al padre. Bueno, para que vean, con cosas de dinero no se respeta nada, ¿verdad? Pues aquí fue el caso en el principios del siglo XIX. Bueno, esto se los digo para que ustedes de alguna manera vean que la vida religiosa era una opción, como fue el caso de Sor Juana, una opción muy válida para la mujer de la época virreinal. Sí, yo creo que cuando se habla de la libertad de la mujer, en el caso de la historia de México, en el virreinato, el primer espacio de libertad fue el convento. Muchos dicen que no, que ahí entraban las mujeres que ya no tenían, que no se podían casar, que eran feas, que etcétera, etcétera. De ninguna manera, yo creo que era un espacio de libertad, como digo, de la mujer del siglo XVII y XVIII. Por otro lado, nada más dicho sea de paso, casarse costaba mucho, porque había que pagarle la dote al hombre como garantía de la mujer que se llevaba por si le salía mala, ¿verdad? Entonces, bueno, era la mentalidad de la época, ¿no? Y entonces el padre de la novia tenía que apoyar económicamente a la hija, pagándole una dote muy superior a la que se pagaba en un convento. En el convento, en épocas de Sor Juana, la dote, o el dote, como también se decía, era de 3,000 pesos. 3,000 pesos. Ustedes dirán, ¿será poco, mucho? Era mucho, porque ¿saben cuánto ganaba un profesor de la universidad, de la Real y Pontificia Universidad? 260 pesos anuales. Y le alcanzaba para mantenerse a sí mismo, su biblioteca, su casa, la comida, etcétera. Entonces 3,000 pesos no era una cantidad despreciable para nada. En el siglo XVIII sube a 4,000. Casar a una hija a veces superaba los 6,000 y 7,000 pesos, ¿verdad? Pero el hombre decía, bueno, así sí me animo, ¿verdad? Pero el padre, no le podía dar a todas las hijas el pago correspondiente. Y dicen, bueno, es que muchas las metió al convento por lo mismo. Yo creo que, aunque esto pudo haber sido cierto, yo creo que en la mayoría de los casos la mujer iba por convicción propia, como fue el caso de Sor Juana, que dice, viendo que yo no era para el matrimonio, la opción que tenía yo como más viable de seguridad era el convento. Y no es casual que ella, Sor Juana, va a ingresar a los 16 años en una de las órdenes más austeras de la Nueva España, que era la orden de Santa Teresa de las Carmelitas Descalzas, hoy pésimamente llamado el edificio conventual, sobre todo el templo X Teresa le llama, que yo digo, parece cine porno, ¿verdad? Porque en todas las grandes capitales hay las 3X o lo que sea, ¿no? Y ese es el X Teresa. Entonces, uno me dice, no, es que es el X Teresa. Bueno, en fin, ahí ingresó ella, pero solamente duró 3 meses cuando ingresó a los 16 años, que era muy joven, 16 años, aunque eran otras épocas, pero a los 16 años una mujer, pues ciertamente es una mujer muy joven, ella con su gran experiencia intelectual sobre todo. ¿Qué es lo que sucede? Solamente pudo estar o vivir 3 meses, y como yo les digo a los alumnos del ITAM, le dije, aquí todos los alumnos del ITAM están enfermos de gastritis, colitis, etcétera, etcétera, le digo, porque a lo mejor no están en lo que deben de estar. ¿Sí? Ahora ustedes saben que se maneja una teoría en que el corazón tiene neuronas y el estómago también. Eso lo han descubierto últimamente, véanlo por internet, es algo impresionante. Entonces, ella sale por enfermedad y entonces va a la corte nuevamente y al año vuelve a ingresar a otro convento, que fue el convento precisamente de San Jerónimo, donde vivió hasta el fin de sus días. Bueno, en fin, entonces volviendo al documento, los gastos conventuales para la noche de la Nochebuena, a mí me llama muy poderosamente la atención, sobre todo aquí, que dice que
Dice el documento, dice, las 3 ruedas que quedan aquí adentro se quema, una cuando salen mis amos del coro bajo para la primera jornada, la otra última cuando viene a la sacristía, la grande en el claustro en la Nochebuena mientras anda en la procesión. Es decir, que había festividades dentro del convento que quizá no le pedía nada a las de fuera. Había dentro de la vida conventual una liturgia muy rica y se gastaba mucho dinero en ello. Cohetes, procesiones, qué sé yo. Entonces esto le daba la tónica a que la vida conventual no era tan monótona como a veces nos las han tratado de transmitir, sino que al contrario, que estas monjas vivían para las fiestas religiosas, se divertían, también estaban en oración, todo lo que ustedes quieran, pero distaba mucho de ser una vida aburrida, porque si no, Sor Juana ni siquiera hubiera escrito todo lo que escribió dentro del convento. Bueno, aquí viene con una típica letra del siglo XVII, todo lo que hay en este documento, que no voy a hacer más detenimiento en él. Y la tercera, el segundo documento importante es este que a mí me llama poderosamente la atención. Es pergamino, ahí pueden ustedes ver una especie de holograma en donde dice Ave María, Ave María, sin pecado concebida, que es como un saludo muy antiguo, pero muy, muy antiguo. Si ustedes van a los conventos contemplativos hoy día, que todavía existen, no me acuerdo el número de monasterios contemplativos que hay en la ciudad, pero pasa de los 50, con mujeres que ingresan desde los 18 años para vivir en encierro total el resto de sus días. Hoy día. Cuando yo les digo a las alumnas allá en la ITA, ¿ustedes algún día se ven? No, dice, de ninguna manera. No, nadie dice, ya no son tiempos para nosotros, pero para otro grupo sí, porque entra de todo y de todas las clases sociales. Entonces calculen ustedes que aunque el mundo se ha distanciado de esta mentalidad, aún hoy día existen esos monasterios contemplativos. Yo conozco al de las Carmelitas Descalzas, que está aquí en Tlacopac, que son muy amigas mías, porque yo ahí realicé una investigación con todo su material. Por cierto, cuando quieran el mejor rompope con ellas, el mejor rompope, el mejor, no hay otro igual, y de eso se mantienen, sobre todo ahora que les ha subido el predial a las pobres, imagínense con qué pagan todo eso, ¿no? Y ni modo que vivan en un departamentito, porque las constituciones dicen que tienen que vivir en espacios amplios para que ellas puedan sentirse también en contacto con la naturaleza. Bueno, el saludo cuando uno llega al torno en estos conventos es Ave María Purísima. Y siempre se contesta sin pecado concebido. Pero es como un saludo muy antiguo. Esto es del siglo XVII. Con eso se inicia este documentazo. Y viene entonces una escritura maravillosa con pintura de la época. Estamos hablando de 1686. Y ahí es donde empieza el Santísimo Sacramento, como dice ahí, no se los voy a leer toda, pero dice priora del convento real de Nuestra Señora Madre Santa Paula y expectación de Nuestra Señora del Orden de nuestro Padre San Jerónimo, que así se llamaba el convento donde vivió Sor Juana, bueno, etcétera. Lo que a mí me interesa es destacar que este documento se escribió para la defensa de la Purísima Concepción. Estamos hablando del siglo XVII. Yo empecé viendo este documento a estudiar o a leer qué era eso de la Purísima Concepción, no lo que es el dogma, que yo creo que todo el mundo lo conocemos, que se proclamó hasta el siglo XIX, sino qué era, es decir, ¿qué es esto de la Purísima Concepción? Hoy quizá ya a nadie nos dice nada esto. Quizá, depende cada uno de ustedes. A los jóvenes desde luego que no, Eso la Purísima Concepción les tiene muy sin cuidado si fue concebida sin pecado original o no. Bueno, pero yo leyendo para preparar esta charla, me fui dando cuenta que desde el siglo II empezó a darse una especie como de devoción privada a la Madre de Jesús, la Virgen María. Y entonces empieza a darse
una serie de interpretación de que si nació con el pecado original o que si no nació con el pecado original, que si era madre de Dios o madre de Jesucristo. Bueno, esto que a nosotros nos parece, pues no sé, como discusiones que en nuestra actualidad ya no tienen una fuerza, esto desató una discusión enorme y fue motivo inclusive de concilios, como el concilio de Éfeso, para definir si había nacido con pecado o sin pecado. Y entonces tomaron la bandera dos grupos religiosos: a favor de la Purísima Concepción, los franciscanos, y en contra, los dominicos. Y entonces se hizo una serie de discusiones que arrojaron cantidad de documentos teológicos. Inclusive, pasado el tiempo en la Edad Media, fue motivo de discusión teológica en las grandes universidades, tanto en Francia como en España. Estas discusiones que iban a arrojar pues cantidad de pensamiento, de investigación, etcétera, que llegó a darse como una bandera de los diferentes pueblos a favor y en contra. En el norte de Europa se toma la bandera de la defensa de la Purísima Concepción, y no se diga en el caso de España. En el caso de España. Yo creo que aquí habrá algunas que se llamen concepciones o no. ¿No hay ninguna? No hay nada, ¿verdad? Usted se debe celebrar el 8 de diciembre, ¿verdad? El 8, que hay otra Conchita. Bueno, entonces, antes en México inclusive el 8 de diciembre era una fiesta muy importante. Hoy solamente la iglesia misma lo celebra, pero ya no hay celebraciones públicas. En España era una cantidad de manifestaciones impresionantes, porque el propio gobierno de España, los reyes, lo tomaron como algo propio, la defensa de la Purísima Concepción. Y esto pasó a la Nueva España, y esto pasó a la vida conventual, y esto pasó al convento de San Jerónimo, donde fueron las monjas que van a hacer un voto especial, además de sus votos conventuales: pobreza, castidad y obediencia, un cuarto voto de guardarle la devoción y la defensa a la Purísima Concepción. Como les digo, hoy quizá nos parece algo que no tenga importancia, pero en aquella época sí. Y esto es prueba de ello. Dice, por ejemplo, por ahí el documento, dice, y todos los que asisten en este santo coro, que el coro de las monjas, y templo a este acto libre y espontáneamente de todo mi corazón, siento y pronuncio que María Santísima, siempre Virgen y verdadera Madre de Dios, en el instante primero que fue creada su purísima alma, etcétera, fue adornada de la gracia santificante y prevenida por singular don y privilegio de toda la Santísima Trinidad, para no incurrir en la culpa original de la cual no hubo sombra, etcétera, ¿verdad? Dice más adelante: en bien universal de la Santa Iglesia, en paz generalísima de los príncipes cristianos, en destierro y extirpación de las herejías y aumento de este sagrado y real convento, debajo de la protección de María, Señora nuestra, concebida sin mancha original, así lo voto, juro y afirmo, prometo y ratifico en este sagrado coro de dicho convento, a 18 de diciembre del año de 1686. 1686. ¿Cómo lo puedo acercar o no se acerca? Es todo lo que da. Bueno, ahí está el voto y están las firmas de las, como les decía yo, de las 86 monjas que firmaron el documento. Este documento es un documento muy valioso porque sabemos el nombre de las monjas que vivían hacia 1686, sus nombres y cómo firmaron con de su puño y letra. Letra del siglo XVII. Claro, aquí, aunque se va a ver poco, ¿cómo le hago para verle el...? ¿No tienes el...? ¿O aquí no se puede? Bueno, entonces, con el mismo mouse, a ver, vamos a ver. Aquí, ahí está la firma de Sor Juana. Ahí está la firma de Sor Juana. Destaca por su buena letra. Destaca por su buena letra. Y aquí
Esto que está escrito especial, aquí esto que es el voto de cada una de las religiosas, también es letra de Sor Juana. Estamos hablando de 1686. Sor Juana fue una mujer que le tenía una particular devoción a la Virgen y se muestra dentro de su poesía, sobre todo de alguna de ellas, que ustedes la podrán después checar, que está en la Fama y Obras Póstumas, en que pueden ustedes verlo como su amor específicamente en unos versos que compuso en el año de 1676 para la Catedral de México, así como en 1681 para la Catedral de Puebla, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí tienen ustedes los nombres de estas monjas. Claro, es un documento que debe de ser valorado en su contexto, y que nos arroja cantidad de información sobre la vida del propio monasterio, el único que hizo el cuarto voto para la devoción y defensa de la Virgen, que esto es lo que a nosotros nos llama mucho la atención. Después hay un documento que nos habla dice, danse las gracias a la Madre Priora, Vicaria, definidoras y demás religiosas por el obsequio que pretende pagar. Y dice a la Santísima Virgen Nuestra Señora que se entienda que dicho voto no es solemne ni obligación, sino de devoción. Bueno, en fin, es un documento explicativo. Y luego viene otro documento posterior, ya del siglo XIX, que dice: nuestro Señor Santísimo Padre, el Señor Pío IX, declaró ser dogma de fe que la Santísima Virgen María fue concebida sin la culpa original. Esta declaración se hizo en Roma el año de 1854, el día 8 de diciembre. Es decir, finalmente se proclama por la Iglesia como dogma de fe. ¿Sí? Hoy, si les dicen a los jóvenes que es dogma, pues ya no, dicen, bueno, es como el dogma de la Santísima Trinidad o todo, ¿verdad? Como que ya no nos dice, ya no son las discusiones o las posturas de la Iglesia para el que cree, ¿verdad? Hoy, si le dicen a un muchacho que si es dogma, ¿no? le va a dar igual si es dogma o no dogma, porque va como más allá la fe y la devoción. Pero estamos hablando del siglo XIX, el convento de San Jerónimo. Independencia de México fue en 1821, y vean cómo todavía la vida conventual es de una riqueza extraordinaria. Estamos en el preámbulo de lo que van a ser las leyes de reforma y cómo eso acaba en parte con estos conjuntos conventuales, porque las monjas fueron sacadas de sus conventos. Pero estamos hablando en este momento, y hay una relación que no se las puedo leer toda porque pues obviamente me llevaría a mí muchísimo tiempo, pero sí que cuando salga esta descripción puedan comprar el libro, porque ciertamente esto va a estar todo transcrito. Pero a mí me llama mucho la atención estas festividades que hay en el convento, porque dice el día 3 de mayo, del año de 1855, vino circular para que se acompañaran los repiques de la matriz por la solemnidad de la definición dogmática de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Bueno, dice más adelante, que es una pequeña crónica, dice: el 6 de mayo de 1855 se leyó en nuestra iglesia la carta de nuestro Santísimo Padre, el Señor Pío IX, etcétera, etcétera. Y dice que el convento empezó a tener fiestas. El 13, dice, se mandó cantar en la iglesia una misa por el convento. A la noche fue la procesión por todo el convento. Se compusieron todos los corredores con el mayor esmero, todos, e iluminó con faroles y cazuelejas. Se quemó un castillo, dentro del convento estamos hablando. Se quemó un castillo, ruedas y cohetes corredizos. En el coro alto se puso un altar, se entapizó el coro. Se pusieron 5 candiles, muchos globitos de papel de colores colgados en los gallardetes y en los candiles en las ventanas, cortinas blancas con lazos azules de listón.
Se adornó con floreros, ramillotes y flores. Más adelante, en el coro alto, se formó la procesión, por delante iban las criadas, enseguida las niñas y luego la comunidad, todas con vela en mano, en unas andas muy compuestas iba la Santísima Virgen. La cargaron las religiosas, las niñas, etc. Dice, en el que estaba, en uno de los corredores, en el que estaba una poza, donde se posa la Virgen, frente al noviciado, en la que hubo una loa de 4 personas, y ahí viene lo interesante, sacadas de las obras de la Madre Juana Inés de la Cruz. Muchos investigadores dijeron que Sor Juana se había olvidado después y que no se había vuelto a leer nada de ella. Aquí está la prueba de que lo que compuso Sor Juana se leía en el convento. Y aquí está la prueba de que en las grandes festividades sacaban los textos de Sor Juana para leerlos. ¿Cómo iban a olvidar sus hermanas a una mujer que dio tanta fama, no solamente al convento, sino a la Nueva España? Era orgullo, motivo, al menos dentro del convento, volver a saber y leer sus textos, como todas las monjas que fueron preclaras en el siglo XVI, que escribieron sus libros, también se leían sus obras. Así es de que podemos llegar a la conclusión de que Sor Juana en el siglo XIX, al menos en 1855, todavía era una mujer recordada como una de las grandes monjas religiosas. Si no nos hubieran leído sus loas religiosas. Entonces, cuando yo una vez exterioricé, pues hay que leer a Sor Juana desde el punto de vista místico. Y me dice una de las investigadoras, claro, era de letras, dice, ¿pero cómo? Dice, ¿tú estás de acuerdo con eso de que era mística? Le dije, mucho más allá de lo que pensamos. Pero como se las han apropiado los literatos o los historiadores que no entienden la vida religiosa, la sacan del contexto. En España, todavía en la época actual, con las Jerónimas en Sevilla, la figura de Sor Juana ocupa un lugar importantísimo y algunas de las obras se fueron a España. Y hay procesos, si no de beatificación, por lo menos de inicio, para poner a Sor Juana como una de las grandes religiosas de la vida de las Jerónimas. Como en México ese tema no se toca, porque como no está de moda, lo que sea, el que va a hablar de esto dice, no, pues este no entiende, ¿verdad? Y los que no entienden son los que la sacan de su contexto. Bueno, el documento sigue, es muy larga la crónica, es una delicia leer la crónica, que está escrita por mujeres, muy fresca la narración, y nos lleva a hacer una reflexión en donde este tema de la Purísima Concepción fue un tema de gran riqueza literaria, de gran riqueza festiva, y sobre todo en este contexto de por qué está la firma de Sor Juana en medio de estas festividades, junto con otras monjas, yo no digo que no, pero en estas festividades del siglo XIX, en que la Iglesia, pero particularmente los conventos de monjas, viven felices porque se proclamó la Purísima Concepción. Bueno, yo no me voy a detener porque es 50 minutos de una plática que yo podría extenderme mucho tiempo, pero no los quiero cansar. Simplemente es asomarlos a uno de los grandes tesoros que tenemos en el Centro de Estudios de Historia de México, Carso, y muchas gracias por su presencia.